Arvin Loya y el día de hoy me pidieron que les compartiera un tema. Vamos a iniciar con una pequeña oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, Señor. Te quiero pedir el día de hoy que toques el corazón de cada una de las personas que van a tomar este tema, que van a escuchar esta pequeña predicación, y que todo lo que vamos a compartir pues quede en los corazones de cada uno de ellos para que esto pueda dar fruto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema que me pidieron que les compartiera es sobre las sectas, el sectarismo que hay en la iglesia, las diferentes sectas que se han creado, cómo se ha creado, quién fundó la iglesia, cuándo se fundó la iglesia, y vamos a comenzar por ello. Nosotros somos católicos. ¿Quién creó nuestra religión? ¿Quién fundó la iglesia? Pues nada más y nada menos que Jesús, y la funda en el año 33. Y hay dos citas bíblicas en las cuales nos podemos apoyar para eso. La primera está en Mateo 16, del 13 al 20, que dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. Esa es la primera cita en la que tú puedes defender tu fe, en la que tú puedes decir en qué está basada tu iglesia, en quién está basada tu iglesia, que es en Jesús. Y la funda Jesús en el año 33, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Y ahí mismo pues instituye también el sacramento de la reconciliación, donde le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra, ¿sí? Hay otra cita, y esa es en Pentecostés, ¿sí? Y Pentecostés está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 1, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración: pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos asombrosos y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello.
pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Antes de que iniciara esta lectura, en el mismo libro de los Hechos nos menciona que estaban los discípulos y junto a ellos estaba María. Ahí es donde también comienza la iglesia y comienza con los ya apóstoles, que en su principio fueron discípulos. Hay que aprender a diferenciar que el discipulado es el llamado y el apóstol es el enviado. Ellos ya habían pasado por ese proceso de discipulado en el cual ya habían sido enviados. Y la iglesia comienza al lado de María también. Comienza con los apóstoles que están al lado de María y comienzan con la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando se funda la iglesia, se funda en el año 33. Tenemos esas dos citas de apoyo, te las repito: Mateo 16 y en Mateo 16, 13 al 20, y en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Después de esto, hasta el siglo XVI, por ahí hay algo que le llamamos la Reforma Protestante. La Reforma Protestante comienza en el siglo XVI y comienza por Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote de la Iglesia Católica quien no estaba de acuerdo con muchas cosas que se llevaban a cabo en la iglesia. Entre ellas, las causas de la reforma, pues es la venta de indulgencias. El Papa en aquel entonces quería terminar de construir la Basílica de San Pedro, y para ello se comienzan a vender indulgencias plenarias. La indulgencia plenaria te otorga el perdón de tus pecados. Entonces el Papa, para poder terminar de hacer esa obra, comienza a vender las indulgencias plenarias, y a Martín Lutero no le gusta. Es una de las causas. Otra de las causas, que únicamente las celebraciones, las misas, las oraciones, todo ese tipo de cosas se hacían en latín, y él quería que se pudieran traducir a los demás idiomas en el mundo. En un principio nada más eran en latín, la Biblia únicamente estaba en latín y los únicos que la podían interpretar pues eran los sacerdotes, ¿sí? Desde ahí las celebraciones en los templos eran de espaldas, el altar estaba pegado a la pared y el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo. Es por eso que se utilizan también las campanitas dentro de la celebración de la iglesia, porque antes, como la gente no entendía latín, nada más asistía a escuchar, pero no entendía lo que decían, y para poder comprender el momento en el que se tenían que hincar, pues utilizaban las campanas para que lo hiciera el pueblo. Otra de las cosas que no le gustaban a Martín Lutero eran los lujos que había en la iglesia en aquel entonces. Entonces pues también por ahí comienza él una nueva corriente que no es aceptada por la iglesia y lo excomulgan. ¿Qué es lo que hace él? Se va, acepta que lo hayan excomulgado a la iglesia y se va y forma su propia secta, ¿sí? Porque iglesia solo hay una. Forma su propia secta, que son los luteranos. Los principios más resaltantes del luterismo, que es lo que ellos comienzan a cambiar, pueden resumirse así: que la misa no se oficiara en latín, sino en la lengua de cada país: español, alemán, portugués, inglés. Entonces ese es uno de los principios, como ya les decía, las cosas que no le gustaban a él. Que cada creyente debe interpretar a su modo los libros de la Sagrada Escritura sin tener en cuenta la interpretación de la iglesia, y ese es un error. Nosotros en la Iglesia Católica no estamos preparados, más que los sacerdotes, las religiosas, para poder interpretar la palabra de Dios, y él dice que no, que cualquiera puede agarrar la Escritura e interpretarla a su nombre, que es lo que hacen la mayoría de los pastores o protestantes o dirigentes de ese tipo de iglesias o de ese tipo de comunidades. Ellos interpretan cada uno, se ponen a estudiar la Biblia y interpretan a su manera la escritura. Por eso que se exaltan y se ponen a gritar y no llevan un orden
cronológico, como la iglesia tiene un calendario litúrgico en el cual pues van las celebraciones, no tienen un calendario como lo vemos nosotros, de acuerdo a la enseñanza y a la interpretación que ha ido haciendo la iglesia a través de los tiempos, ¿verdad? Que los clérigos puedan casarse para formar hogares que sirvan de modelo a la sociedad. Él quería que los sacerdotes se pudieran casar y tener familia para que esa familia fuera un ejemplo para la sociedad, que se pudiese predicar en torno a la familia, pero teniendo una. Entonces él era sacerdote. Cuando él hace eso, inmediatamente después de ello contrae matrimonio con Catalina Bora, una ex religiosa también que se une a él en ese movimiento. Se salen de la iglesia y entonces ellos contraen matrimonio. Solo se admiten 3 sacramentos con ellos: es el bautismo, la Eucaristía y la penitencia. Todos los demás dice que son creaciones del catolicismo, ¿sí? No se acepta que el Papa sea una autoridad infalible. ¿Qué es infalible? Que para nosotros los católicos el Papa es la máxima autoridad, él es quien representa a Jesucristo en la iglesia, y lo que él diga es verdad simplemente por el hecho de que él lo dice, ¿sí? Entonces, para nosotros lo que dice el Papa se toma como si lo estuviera diciendo Jesús, ¿sí? Como si es Jesús realmente quien nos lo está diciendo, y él no acepta eso, ¿sí? No acepta que somos una iglesia jerárquica y él quiere que cada quien por su lado se ponga a predicar y hacer lo que quiere y como pueda. Y a veces el tratar de interpretar ese tipo de cosas a tu manera o a tu gusto o ese tipo a tu entendimiento, cuando no tienes probablemente una preparación, pues puede llevar en el sentido de que a veces te dicen, o no sé si han llegado a ver noticias donde dice que el pastor dice que le reveló no sé quién, que tenía que acostarse con él, o que tienen que hacer cierta donación de dinero, de cosas, ese tipo de cosas. A eso te puede llevar el hacer tu propia interpretación de la palabra cuando no es así. Combatir el lujo de la iglesia, y se pide que ella recobre su sencillez primitiva, era otra de las cosas que él pedía. Se rechaza la confesión, puesto que el creyente para comunicarse con Dios no necesita intermediarios. Él dice que el sacerdote no puede confesar, que el creyente únicamente basta con que se ponga a orar y le diga a Dios cuáles son sus errores, cuáles son sus pecados, qué es lo que le molesta, qué es lo que no le molesta, qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta, cuáles son las ocasiones de pecado en las que ha caído, y rechaza totalmente la confesión, ¿sí? Y dentro de eso, pues también, como dice que no hay intermediarios, pide que no se le ore a los santos. Nosotros, los católicos, no alabamos ni adoramos ni a María ni a ningún santo, ¿sí? Ese es un grave error, que las sectas protestantes van a decir, es que los católicos adoran imágenes, es que los católicos adoran a la Virgen, alaban a la Virgen, no, o le piden favores a los santos, no. Se puede llegar a caer en el error por falta de información, que nosotros le pedimos a los santos que nos concedan cierta cosa, o le pedimos a la Virgen que nos sane, no. Se le pide al santo que interceda por nosotros, porque son personas que ya están con Dios, que interceda por nosotros ante Dios, ¿sí? Se le pide a la Virgen que interceda con su Hijo por nosotros, ¿sí? Y no los adoramos ni los alabamos, los veneramos, que es un respeto lo que les tenemos. No es que nosotros creamos que tenemos que San Judas me hizo un milagro, la Virgen me sanó y me rescató, no. Nosotros le pedimos a ellos que intercedan ante Dios por aquello que nosotros necesitamos, porque son personas que ya están con Él, que ya están cerca de Dios, ¿sí? Te voy a dar unas fechas del origen de algunas iglesias y de algunas sectas
para que cuando te lleguen a preguntar, pues te sepas defender, pero también no nada más defender tu religión, sino que sepas quién funda, cómo se crea o quién crea esas sectas, esas iglesias que dicen. Eh, la primera iglesia y única que se funda es la iglesia católica y se funda en el año 33 y la funda Jesús. Después de ahí voy a nombrar, hay inmensidad de sectas y ustedes se van a topar y algunos a lo mejor van a decir, bueno, falta esta u otra, pero las más grandes en la historia y que todavía existen son las que te voy a comentar. La primera es la iglesia ortodoxa griega y esa inicia en el año 1054 y ellos enseñan que la salvación depende de tus obras, ¿sí? Después está la iglesia luterana en el 1530, de la forma Martín Lutero. La presbiteriana en el 1536. La episcopal o anglicana que convive con la iglesia católica en la creencia de los santos, pero después de ahí hay una reforma que ya les explicarán después sus coordinadores, en la cual se reforma la iglesia y ya no se celebra de espaldas, ya no se celebra en latín, se cambian algunos ritos en la misa que ellos no aceptan y deciden algunos quedarse en el nivel en el que estaba o en el punto en el que estaba la iglesia como eran los ritos y hasta ahí se queda. No siguen con la reforma a la iglesia. Esa es la episcopal o la anglicana. También tienen sacerdotes, también creen en los santos de la iglesia católica, solamente en algunos ritos es donde ellos difieren. Después está la metodista en el 1700, perdón, la bautista en 1607, la metodista en el 1729, los mormones que los funda Smith en el 1830, la adventista que la forma Elena White en 1844, están los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová los funda Carlos Russell en 1884. Están los discípulos de Cristo, fundada en 1906. Los pentecostales en 1901 y la forma Sinclair Parham Seymour. La metodista la funda Juan Wesley. Y así, cada quien fue fundada por falsos profetas que yo te acabo de mencionar 10 sectas que son de las más grandes en el mundo, que existen en varios países, pero hay muchísimas sectas. Tú en tu casa puedes ir caminando y luego ver la iglesia adventista de no sé quién, y luego la del séptimo día, y la casa de Israel, y la casa de Jesús, y están los mormones, y están los de la luz del mundo, los que pintan ahí el cerro de la Biblia, que son los que tienen también un templo muy grande que ellos usan su base o su central en Guadalajara. Ellos lo funda también una persona y tienen un líder que, por ejemplo, ahorita está detenido por violación y pornografía infantil, Joaquín Nazar. Entonces, cada una de esas personas, cuando se les está el de pare de sufrir y el agua milagrosa y todas esas son sectas que van apareciendo porque las funda una persona. La única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica y la funda en el año 33. ¿Qué pasa si yo quiero experimentar, quiero saber qué se siente ir a la iglesia protestante? Nosotros le llamamos hermanos separados a todos ellos, porque todas esas iglesias, la mayoría han sido fundadas por personas que se salen de la iglesia católica porque no les gusta la manera en la que practicamos nuestra fe, o porque no están de acuerdo con X o Y cosa y tratan de irse para allá, o tratan de irse a otra secta, y a lo mejor les gusta una parte de aquí, les gusta una parte de la secta, y luego en base a esas dos quieren crear su propia iglesia o hacer a la propia imagen. Entonces por eso van creando ese tipo de sectas. Pero
la única es la Iglesia Católica y todos se van saliendo de ahí. ¿Qué pasa si yo soy católico, estoy confesado, estoy en comunión, pero un día quiero asistir a un culto de la Iglesia Protestante porque ahí llegan los hermanos del Paso y empiezan a repartir despensa, pero antes de que me repartan la despensa o me repartan el material para mi casa, tengo que tomar el círculo bíblico o el culto, como ellos le llaman? Pues al regresar a la Iglesia Católica, si dices, bueno, no me gustó, sí creo que la Iglesia Católica es la única iglesia, que es la que es fundada por Cristo y que bla, 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 ¿verdad? Me gusta mi religión, fui a experimentar, pero no me gustó. ¿Puedo regresar como si nada, incorporarme y empezar a asistir a misa y todo? No. Se tiene que hablar con el sacerdote y se tiene que confesar, ¿sí? Se tiene que hablar y se lleva un proceso, no es como que estoy aquí, luego voy y pruebo a ver si me gusta lo que se vive allá, o a ver si allá a lo mejor se siente más bonito en oración porque se sueltan gritando y tienen batería y hacen casi un concierto en cada culto y empiezan a gritar y alabar y brincar y hacerme reír y llorar y todo. Pues no. De hecho, dice uno de los predicadores más importantes en Estados Unidos, Paul Washer, en una de sus predicaciones, ¿cómo detectar si es un falso profeta el predicador? Pues va a ser una persona que te va a poner a brincar, a reír, a llorar, pero va a evitar tocar puntos tan importantes como realmente estoy cambiando, realmente estoy creciendo en santidad, realmente estoy haciendo algo en mi familia, realmente mi vida es diferente a cuando yo no venía aquí a la iglesia, realmente mi vida es esto, realmente mi vida está cambiando, estoy aplicando el evangelio, estoy predicando en mi casa, estoy predicando en mi comunidad, estoy comenzando a servir, y ahí es donde te vas a dar cuenta, ¿sí? Si el predicador es un falso profeta o realmente es una persona enviada por Dios, ¿sí? Entonces, no es tan fácil como que me salgo de la iglesia, voy a un culto y luego si me gusta me quedo, o a lo mejor voy allá y llevo la botellita de agua que me piden en el grupo ese de Pare de Sufrir, me bendice mi botellita de agua milagrosa y me la tomo o la riego en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio. Y si veo que pues no, ni así me sané de aquello que yo estaba pidiendo la sanación, o ni así salí de aquello, pues no, a lo mejor tampoco es la buena y me voy a ir mejor otra vez a la católica, porque por lo menos allá no me están pidiendo que dé el 10% de mi sueldo por semana, ni me hacen que me quede 5 horas todos los días o que vaya 3 veces a la semana. Bueno, ya eso depende de cada quien, ¿sí? Pero si en algún momento llegas a experimentar algo así, no puedes regresar a tu comunidad como si nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablar con tu sacerdote y llevar un proceso y una confesión y un proceso de adaptación. ¿Por qué? Porque viviste cosas distintas y probablemente también el sacerdote te pueda ubicar, te puede ayudar a ubicarte en el sentido de que hay personas que inclusive dejan de creer porque Dios no les concede lo que están pidiendo, pero probablemente no es lo que tú necesites. Y Dios está diciendo, hey, no necesariamente te tengo que dar aquello que tú estás pidiendo. Probablemente lo que estás pidiendo no es lo que necesites y las cosas no van a ser así. Pero también se tiene que tener paciencia, se tiene que ser prudente en saber qué es lo que uno necesita para poderlo pedir, ¿sí? Si no, vamos a andar en una religión, en otra secta, en otra iglesia, buscando cosas. Y si no somos felices con lo que tenemos, pues mucho menos lo vamos a hacer buscándolo. Y si no lo encontramos, si no me llena y no me satisface, me voy a ir a la siguiente. Y si no me satisface, a la otra cuadra hay otra de protestantes y ahí siempre salen llorando, probablemente ahí sí lo estén sanando. Y luego en 2 cuadras más adelante está otra y siempre se escucha que tienen batería, a lo mejor ahí siempre son felices. Pues no, no es así. Eh, Dentro de todas esas iglesias, poco a poco se han ido creando más y más y más y más, y no tienen como que una estructura jerárquica como la tenemos nosotros, que tenemos al Papa, tenemos a los cardenales, los arzobispos, los obispos y luego los sacerdotes, y que nos dividimos por diócesis, y la diócesis de Ciudad Juárez se divide en parroquias, en decanatos, y los decanatos están conformados por parroquias,
y las parroquias tienen sus capillas, pero todo tiene un orden y no cada quien trabaja a su manera. La iglesia también tiene su manera de trabajar. En los grupos, sus coordinadores no dan los temas nomás porque sí. Hay un calendario que se revisa con el párroco, con el sacerdote de la iglesia, y van llevando un orden cronológico, y conforme a las necesidades del grupo se pueden cambiar esos temas, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso. Fuera de las sectas, pues también hay cosas como la brujería, ¿sí? Que también es una secta, pero que no busca la salvación, que no busca a Dios, sino al contrario. En la brujería pues se encuentra el pecado, y recordemos que en el tema del pecado pues es todo aquello que nos aleja de la gracia de Dios, ¿sí? Esa también es una secta y también tienen sus cultos. Por ahí muchos pueden llegar a confundirse, por ejemplo, con el niño Fidencio, ¿sí? El niño Fidencio no es un santo ni es aceptado por la Iglesia Católica. Ellos también son una secta muy grande que se encuentra en la mayor parte de México y sobre todo en el estado de Nuevo León, cerca de Monterrey. Y aquí hay iglesias donde hay personas que les llaman que son la materia y tienen que entrar sin zapatos y vestidos de blanco, y a veces los pueden confundir si no sabes por qué. Porque fuera de sus templos ponen de un lado la imagen de la Virgen de Guadalupe y del otro lado ponen la imagen de San Judas, y luego en medio ponen la imagen del niño Fidencio. Y mucha gente piensa que puedes asistir a ese culto para que te sanen y luego ir a misa, o que forman parte de la Iglesia Católica, y no es así. No porque utilicen las imágenes de los santos puedes asistir o son católicos. En otra son los cultos de la Santa Muerte, que no es santa, ¿sí? También hay algunas iglesias, bueno, templos dedicados a ella aquí en la ciudad. Y igual, algunos la ponen a un lado de San Judas, la ponen a un lado de la Virgen, y van a llegar muchos protestantes a quererte confundir porque van a decir, eso es brujería. Sí, sí es brujería, pero no porque tengan eh, San Judas de un lado o a la Virgen del otro quiere decir que la iglesia acepta que se utilicen. Al contrario, la Santa Muerte es una creación de Satanás, ¿verdad? No es más que el mismo diablo, el mismo demonio, nada más disfrazado. Entonces, no porque tengan eso quiere decir que forman parte de la iglesia, o que tú puedes asistir o adorarle o hacerle, ofrecerle cosas, prenderle veladoras o ese tipo de cosas, ¿no? La iglesia no la acepta. Y pues no puedes tener una de ellas en tu casa y luego asistir a la iglesia, porque esa es brujería y ese es un pecado mortal y lo tienes que confesar, ¿sí? Y tampoco es tan fácil como que de repente regreso y ya empiezo y aquí jugar aquí y allá, no. Llevo un proceso de sanación también. Entonces, el niño Fidencio y la Santa Muerte, a las cuales ponen con imágenes, repito, de santos, no tiene nada que ver con la iglesia, y la iglesia está en contra de ellos, no los acepta, nada más para que no los vayan a confundir, o que vaya a llegar algún protestante a decirte, hey, es que en la iglesia practican brujería, porque yo he visto que en algunas casas tienen la imagen de la Santa Muerte, y a un lado tienen la imagen de la Virgen y al otro lado tienen la imagen de San Judas, o la he visto vestida de esto, o la he visto vestida de acá. Nada de eso, ¿sí? Eso va en contra de lo que la iglesia quiere y en contra de lo que la iglesia predica. Nada más para que tengan eso en cuenta, ¿sí? Los amuletos y todo ese tipo de cosas ya lo verán en un tema más adelante, pero igual, hay amuletos que traen hacia la muerte y luego enseguida traen un San Judas o una Virgen o un ángel o algo así. Nada tienen que ver con la iglesia católica, ¿sí? Entonces, pues espero y no les hayan quedado algunas dudas, que no haya divagado mucho. Si me pongo a hablar de todas las sectas, pues tardaríamos más de una hora, porque son más de 150 sectas nada más en el norte del país. Imagínense la cantidad de sectas que son en todo el país. Ahora imagínenselas en el mundo. Cada día se le pega la idea a otra persona y esa persona empieza
su nueva secta, junta gente, y luego ellos más, y luego así cada quien va trayendo más y más y más, y van creciendo hasta que hacen su templo, ya recaban la cantidad suficiente de dinero y compran otro terreno para hacer otra, y así sucesivamente. Así es como crecen en una cuestión piramidal o de red ese tipo de iglesias, ¿sí? De sectas. Pero la única y fundada por Cristo es la Iglesia Católica. Espero y haya sido claro, haya sido breve, son 30 minutos lo que dura el video, pero si nos extendemos más, pues se van a perder más, ¿verdad? Es únicamente querían que supieran el día en que se funda la Iglesia Católica, quién la funda, eh, en base a qué está fundada. Pues está fundada en base a Cristo, a los apóstoles, al Espíritu Santo. Nosotros, cuando dicen erróneamente, es que los cristianos, nosotros los católicos somos cristianos porque nuestra iglesia está fundada por Cristo. Es que los pentecostales, nosotros también somos pentecostales porque también creemos en el Espíritu Santo, creemos en Pentecostés, que es en la venida del Espíritu Santo. Y así sucesivamente pueden ponerles muchos nombres. Por eso la iglesia es católica, es universal, y nosotros también creemos en el Espíritu Santo. Creemos en que María es la Madre de Dios, creemos en Cristo, creemos en los apóstoles. Entonces no podemos llamar a los demás, es que los cristianos, nosotros somos cristianos. Es los hermanos separados. ¿Por qué? Porque ellos se separaron de la Iglesia Católica. Ellos decidieron tomar otro camino, tomar otro rumbo, ser distintos y creer de una manera distinta, y ese es su problema. Pero nosotros también somos católicos, cristianos, creemos en el Espíritu Santo, creemos en los apóstoles, ¿sí? Creemos en que María es la Madre de Dios, y no por eso vamos a separarnos de uno de otro. Quien se va de la iglesia se va porque quiere y porque su fe nunca estuvo basada en Cristo. Quien se va de la iglesia, ay, es que ahí las personas hacen esto, es que ahí las personas son así, es que me tocó ver un servidor, me tocó ver un coordinador. Si vas buscando en la iglesia el actuar de las personas, pues nunca estuviste por Cristo, ¿eh? Si te vas de la iglesia porque es que hacen esto, es que hacen otro, no. Una cosa es lo que hagamos los humanos y otra cosa es la iglesia. Y lo dice claramente, te repito la cita con la que empezamos, que está en Mateo 16, capítulo 16, y nos vamos a ir al versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí algo bien importante, grábate esas palabras. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el primer papa. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer, ¿sí? Nadie. Si no lo hacen los de dentro, que se equivocan, que pecan, mucho menos lo van a poder hacer las personas de fuera. ¿Por qué? Porque lo que es hecho por Dios no lo destruye el hombre. Gracias, Dios los bendiga.